Bueno, profesor, en esta parte ya hablamos o conversamos un poco sobre esas decisiones del Consejo Universitario, un poco para conocer pues la dinámica de este lunes. El tema fundamental creo que fue, bueno, por lo menos para toda la comunidad universitaria, lo que tiene que ver con el alto rendimiento académico, que fue un tema abordado allí. Sí, gracias, Carmen. Este fue un consejo de esos extraños, ¿no? Sí. Donde por un lado tocamos una materia que Es importante. toca la parte, digamos, académica, que es fundamental, y luego tuvimos la contraparte de una materia que también debería ser académica, a pesar de que tiene cierto toque en materia administrativa, que generó después una discusión muy apasionada que vamos a tocarlo a continuación. El señor rector tiene tiempo con una idea, con una propuesta de que se incremente los cupos que la universidad otorga a través del alto rendimiento para satisfacer a la cantidad enorme de bachilleres que este sistema de admisión de la OPSU, que lo hemos definido con muchos adjetivos calificativos, pero uno de los que más suenan entre los secretarios del país es que es un desastre. O sea, es un sistema de admisión que en lugar de privilegiar las notas de los muchachos, privilegia otras cosas que tienen que ver con el índice socioeconómico, cuando aquí todo el mundo sabe que el talento y la pobreza no van de la mano. El talento está repartido a lo largo y ancho de la geografía nacional y solo se requiere estimularlo y darle las oportunidades para que pueda transformarse en algo bueno. Bueno, lo cierto es que el rector llevó una propuesta donde él quería establecer un nuevo mecanismo de admisión para todos aquellos que tuvieran entre 19 y 20 de promedio, con el objeto de que pudieran empezar a estudiar lo más rápidamente posible. Y al final el Consejo Universitario, después de una discusión muy académica y muy acertada, con mucho apoyo hacia la propuesta, una vez que intervinimos 2 o 3 decanos y yo, quedamos en redactar una propuesta en la cual las facultades van a incrementar dentro de un mecanismo que ya la universidad tiene, porque al principio de la discusión parecía que es que la universidad no tenía ningún mecanismo para atender a los muchachos. Lo cierto es que en el país quedaron 40 y tantos mil estudiantes que tenían entre 19 y 20 de promedio el año pasado y que no lo habían tomado en cuenta. Que luego, entre gallos y medianoche, aprobó el gobierno en el CNU, en la OPSU, una normativa que se llamaba la lista 501, donde estaban todos los muchachos de ese altísimo promedio que no habían sido tomados en cuenta. Y la Universidad de los Andes le dio cabida, pero nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de ingreso a través del alto rendimiento, y lo que vamos a hacer simplemente es exigirle a las facultades que amplíen sus cupos hasta un máximo de un 20% del total de la matrícula para poder recibir a esos estudiantes. Y además aprobamos la creación de una comisión de alto nivel que va a generar un plan de acción para las carreras que son las más problemáticas, que tienen que ver con odontología y con medicina, donde el desfase entre el estudiante que se gradúa este año y el año en el que va a empezar a estudiar corre ya entre los 2 y los 3 años. Lo que tienen que hacer los decanos en las diferentes facultades es aplicar la normativa que aprobó el Consejo Universitario, en la cual se ratificaron los mecanismos de ingreso, la probabilidad específica, los artistas, los atletas, Fray Juan Ramos de Lora, los convenios, y el alto rendimiento y los convenios, que es un error que estamos cometiendo, y yo alerto aquí a las facultades para que lo tomen en cuenta. Ellos están, para garantizar la admisión de los muchachos de OPSU, están juntando una cohorte con la cohorte siguiente, y de esa manera ocupan todos los cupos que se ofertaron este año. No, los cupos ofertados este año son para la cohorte que viene para este año. Los que están para el año siguiente le corresponde a otra cohorte. Entonces ahí estamos cometiendo 2 equivocaciones. Una es no privilegiar a los mecanismos internos que han sido muy exitosos en el tiempo, conculcándole derecho a nuestros trabajadores y a sus hijos. Y lo segundo, ¿verdad?, tiene que ver con la aplicación, pues, de estudios mucho más sistemáticos para ver con cuánta gente contamos y dónde están, porque la realidad es que admitimos a unos estudiantes que algunos no vienen a inscribirse, y los que vienen a inscribirse después no vienen a participar. Entonces se requiere un estudio más dinámico a nivel de las facultades para sincerar la parte correspondiente a la política matricular. Profesor, el otro tema fue referido precisamente al doctorado honoris causa a Lorenzo Mendoza. Pues ha sido un tema controvertido y que ya se ha tocado en varias oportunidades y ha sido por una u otra manera pues diferido o llevado a otras instancias, etcétera. Sí, mira, aquí hay dos, la universidad, la belleza de la universidad es que todas las personas pueden opinar como les plazca, y tiene que hacerse dentro de un marco de respeto y de tolerancia. Lo que falló un poquito el Consejo Universitario al final
es que se fue perdiendo un poco la tolerancia y las opiniones empezaron a subir un poco de tono. Pero fundamentalmente para que la comunidad quede clara, ¿qué es lo que ocurre? Hay una filosofía del pensamiento de un grupo del Consejo Universitario donde dice que el mero hecho de que usted manifieste su intención es suficiente y la ley así lo permite, y que al haber recogido entre los profesores que componen la Asamblea de la Facultad firmas suficientes para elevar al Consejo Universitario el doctorado del señor Mendoza, era más que suficiente para que el Consejo lo conociera y lo aprobara. Esa es una filosofía de pensamiento. La otra viene de la consulta que se hizo al Consejo Jurídico Asesor, en la cual se le preguntaba si se habían cumplido los extremos de ley. Bueno, desafortunadamente, te lo digo de esa manera, porque era mucho más fácil hacerlo por la vía de los hechos, como lo habíamos hecho antes, porque la mayoría de los doctorados honoris causa se hacían de esa manera. Un grupo de profesores o estudiantes o empleados obreros en su facultad se movían para darle un doctorado a alguien que ellos consideraban y así se había hecho. Inclusive el doctorado del Papa Francisco estaba corriendo en esos términos ahorita, no se ha aprobado todavía. Y la otra filosofía es que hay unas leyes, hay unos reglamentos y que tenemos que ajustarnos a ellos. Entonces, ¿qué hubiera sido lo mejor? Lo mejor era poner a conciliar las dos partes que a nivel de la facultad estaban entrando en esa diatriba. Y que será un caso que debería haberse resuelto allá en la facultad. Ese es un caso, digamos, doméstico, que ha adquirido una magnitud y unas proporciones porque la gente le saca puntas a cualquier cosa, ¿no? Y ahí se mete la parte política. Mira, lo que está claro, lo dije en el Consejo, es que el señor Mendoza es un empresario exitoso que está en un país donde es muy difícil ser empresario y que se mantiene al pie del cañón, y con sus empresas genera riqueza, contribuye al desarrollo nacional, le da empleo a un montón de gente y permite que muchos de sus productos estén en la mesa venezolana. Por mucho menos de eso, ¿verdad? Nosotros le hemos dado doctorado honoris causa a otras personas. Entonces, quizá como el hombre está rodeado de una polémica por las empresas Polar y el acoso permanente del gobierno, eso hace que se sobredimensionen las cosas. Estas cuestiones hay que manejarlas dentro del terreno del entendimiento, de la prudencia, para que no se salgan de control. Y bueno, al fin de cuentas, lo que se decidió es que nos ajustemos. La votación del Consejo fue de 13 votos a favor de la propuesta que tenía que ver con el Servicio Jurídico Asesor, que aquí hay una normativa. Si no nos gusta la normativa, cambiemos la normativa. Entonces, el Consejo aprobó, con esto ya me voy a despedir, dos cosas fundamentales. La primera, que todos los doctorados honoris causa concedidos bajo la vieja forma de hacer la solicitud siguen siendo firmes. Tú no puedes generar esa inseguridad jurídica a la gente porque cambió un reglamento, no puede hacerlo retroactivo hacia atrás. Y la segunda cosa importante es que el señor rector va a presentar al Consejo Universitario un nuevo reglamento que viabilice de manera más rápida, más inmediata, la concesión de los doctorados honoris causa. Entonces, si cambiamos la reglamentación, nos podemos adecuar más fácilmente al reglamento y a la ley y no se generan estas peleas dialécticas o estas discusiones dialécticas en el Consejo Universitario que nos hizo perder ya como otras 2 horas adicionales. Bueno, profesor, no sé si te envía su saludo, profe, de duelo por las desapariciones físicas de algunos miembros de la comunidad universitaria y, por supuesto, o de sus familiares o familiares de miembros de la comunidad. Muy lamentable, le hacemos llegar brevemente, sí, porque nos van a matar. Abrazo solidario, Carmen, a todos los profesores, la familia de los profesores que han desaparecido recientemente. Una profesora muy cercana a nosotros, la esposa de Gustavo Rivera, Yoconda, que falleció recientemente, una gran amiga, profesora de la Facultad de Farmacia, y más recientemente también a la profesora María Teresa Celis, quien su hijo tuvo un accidente de tránsito la semana pasada y falleció en la carretera que va hacia el Vigía. Para todos ellos, nuestro abrazo solidario, nuestra consideración, nuestro respeto y el más sentido pésame, pidiéndole siempre al Creador que estas almas que se van arriba sirvan de protección para sus familias y para toda la comunidad universitaria. Me están pidiendo que felicite en sus 50 años el día de mañana al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de FACES, a todos sus investigadores. Es un instituto de marcada trayectoria a nivel nacional e internacional, y anunciar que del 14 al 18 de noviembre la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes se llevará a cabo el segundo Simposio Venezolano de Cambio Climático. Para mayor información pueden contactar las redes sociales o llamar al 0274-244-2224 e informarse sobre este evento.
Sí, bueno, así llegamos al final, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al Hoy fue contrario. un tema bien interesante, de verdad, que hemos llevado pues, a todos los miembros de la comunidad merideña y universitaria, por supuesto. Así es. Nos vemos entonces, Carmen, como siempre, Sí. el próximo martes. Un abrazo cordial para todos.